¿Qué tal, iglesia? Muy buenos días. Déjenme presentarme. Yo soy Elías Cruz, soy de la iglesia Lluvia Tardía y es para mí una alegría poder estar aquí. Me dio esta invitación el pastor Jorge. La verdad es que lo aprecio mucho y sé que ustedes también aman mucho a su pastor. Y en esta mañana les voy a invitar a que todos abramos nuestras Biblias. Vamos a continuar con esta exposición de la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a situarnos en el capítulo 3, que es lo que vamos a ver en esta mañana del capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 7 y como sé que muchos utilizan Reina Valera, luego otros utilizan otras versiones, vamos a darle una lectura en Reina Valera del 1 al 7 y después ya cuando entremos al tema vamos a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Entonces para los que están aquí y traen sus Biblias, sáquenlas, y los que están en casita pues igual si tienen su Biblia a la mano pues acompáñennos, ¿no? Entonces vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de mis hermanos y a mí el estar en este lugar, a los que están conectados ahí en sus casas. Permítenos, Señor, que en esta mañana nosotros podamos meditar, que nosotros podamos, Señor, ser edificados por tu palabra y que no solamente nos quedemos con lo que escuchamos, sino que podamos llevar a la práctica todo aquello que tú has preparado para nuestros corazones en esta mañana. Te amamos, te glorificamos y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces acabamos de leerlo en la Reina Valera y para muchos, primordialmente para los que son nuevos, hay ciertas palabras que suelen ser un poco complicadas. Entonces conforme vamos estudiando estos pasajes, vamos a ir leyendo algunos pasajes que ya leímos, pero en otra versión que yo sé que ya están familiarizados con ella, que es la Nueva Traducción Viviente. Y en estos pasajes, ya que acabamos de leer, en esta mañana hablaremos de dos recordatorios que hace Pedro para todo aquel que cree en la segunda venida de Jesús. Quiero creer que todos los que estamos aquí creemos en la segunda venida de Jesús, pero en esta ocasión Pedro nos va a dar dos recordatorios, cosas que debemos tener en mente. Y a este sermón yo le puse por título Postdata. Muchas gracias, hermano. A este sermón yo le puse por título Postdata, y hay algunos que están aquí, posiblemente los que están en casa no puedan interactuar con nosotros o igual y en el chat, pero al menos de los que están aquí, yo sé que hay muchos que han escuchado esta palabra, Postdata. ¿Alguien puede decirme qué es Postdata? ¿Qué es la Postdata? No sé si aquí participan, a mí me gusta participar. Postdata te amo, es una película, ¿no? Ok, un comentario rápido, precisamente va por ahí la idea. Postdata, fíjense, es una nota que se añade al final de una carta, pero esta nota por lo general tiene una característica que es singular, porque debe contener algo que posiblemente se había olvidado, tanto para el lector o como para el que está escribiendo la carta. Y yo le quise poner este título y quiero que veamos la razón del por qué le quise poner como título Postdata a este capítulo. Quiero que vayamos ahora sí a la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice esta versión:
Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Y cuando nosotros leemos estos dos pasajes, nosotros podemos encontrar el primer recordatorio que nos va a hacer Pedro, y es el primer recordatorio que vamos a ver en esta mañana, y es: recuerda que toda la Biblia habla de su segunda venida. Y vamos a ver qué quiero decir con esto. Pedro empieza este capítulo, dijimos, de una forma peculiar, porque inicia este capítulo explicándonos el motivo por el cual escribe dos cartas. Y me encanta esta versión porque dice: he tratado de refrescarles la memoria. Y yo sé que esta es una frase tan coloquial que todos aquí hemos escuchado o utilizado alguna vez. No sé si nuevamente alguien más me quiera apoyar explicándonos a todos qué es lo que entendemos por refrescar la memoria. Recordar nuevamente una cosa. Precisamente cuando nosotros utilizamos esta frase, básicamente lo que estamos diciendo es: te voy a recordar algo que ya sabes, pero que muy posiblemente hayas olvidado. Entonces, este es el motivo por el cual está escribiendo Pedro, y les está diciendo: yo les voy a recordar algo que ya saben. Posiblemente se les olvidó, posiblemente se les pasó, pero yo les quiero recordar algo, y estoy seguro que lo que vamos a ver hoy es algo que ya sabemos, pero yo también intentaré refrescarles la memoria. Entonces, partamos de esto. Pedro está recordando algo, y fíjense qué tan importante es ese algo que tiene que escribir dos cartas a la iglesia. Ahora recordemos que esta iglesia a la que se dirige Pedro estaba siendo influenciada por falsos maestros, los cuales estaban enseñando con base de pensamientos filosóficos de otras personas, estaban tratando de dar sus opiniones y decían: no, nosotros debemos creer esto. Estaban esos falsos maestros y estaban acechando la iglesia, y básicamente estaban enseñando varias cosas y se estaban fundamentando en otras cosas, pero no en la palabra de Dios. Y para Pedro, en pocas palabras, ellos no tenían un fundamento sólido, y esa es la cuestión de esta primera parte, porque para el cristiano la palabra de Dios dicta todo lo que nosotros debemos creer. Y no solo eso, sino que nuestra máxima regla de fe, que es la palabra, también es nuestra máxima regla de conducta y de práctica. Y estos falsos maestros enseñaban en pocas palabras lo que ellos querían creer. Y muchas iglesias, desafortunadamente, no enseñan la palabra de Dios, enseñan lo que quieren creer. Y esa es la diferencia entre la iglesia verdadera y la falsa. La verdadera cree lo que Dios dice en su palabra, mientras que la falsa cree lo que quiere creer, lo que les conviene creer. Y no sé si usted ha llegado a escuchar todas las cosas que muchas iglesias mencionan, pero básicamente todo lo que ellos creen surge del pensamiento que ellos creen de la Biblia, lo que ellos creen que dice la Biblia, no lo que la Biblia dice. Se basaron en lo que su tío les dijo, en lo que su vecino les dijo, en lo que el compadre, etcétera. No se basan en lo que la palabra de Dios está diciendo. Y muchas de esas ideas son porque les conviene. Entonces la iglesia estaba siendo atacada por estos pensamientos, por estos falsos maestros, y obviamente estaban enseñando falsas enseñanzas. Y Pedro les dice que no solo les quiere refrescar la memoria, sino que también busca estimularlos a que sigan pensando sanamente. Y cuando dice esto, en pocas palabras está diciendo: quiero que sigan pensando como alguien que no ha sido influenciado por otros, refiriéndose a los falsos maestros. Pedro está queriendo decir: yo quiero que ustedes sigan pensando como han estado pensando todo este tiempo en las predicaciones de Pedro, en las predicaciones que se han dado sobre otros temas en esta iglesia, con el pastor Jorge, con otros predicadores. Pedro quería eso, que la iglesia de alguna manera se enfocara únicamente a lo que los apóstoles ya habían dicho. ¿Por qué? Porque cuando surge algo novedoso, es llamativo, y eso llamativo muchas veces hacía mover y tambalear a la iglesia.
Ay, otra vez van a hablar de Cristo. Ya sé que Cristo murió por mí. Ay, Jorge va a hablar otra vez de la cruz. Ya sé que Cristo murió por mí. Y cuando escuchan, no, es que los misterios, encontré un misterio en la palabra de Dios y esto me lo acaba de revelar Dios hace 5 minutos. Y eso es algo que llama más a la iglesia que el verdadero valor que se encuentra en Cristo únicamente. Entonces Pedro quiere refrescarnos la memoria y también movernos a que sigamos pensando, estimularnos a que sigamos pensando como una iglesia que no ha sido influenciada por otras opiniones, por otras falsas doctrinas, por otros pensamientos filosóficos, etcétera. Quiere que permanezcamos sanos, santos, una iglesia pura. Y la realidad, como menciono, es que lo que estos falsos maestros decían era muy, pero muy llamativo. ¿A quién no le gustaría, y quiero que seamos sinceros, a quién no le gustaría que la iglesia dijera que Dios no va a juzgar a nadie? Y que va a perdonar a todos, va a perdonar a tu tío el borracho, va a perdonar a tu sobrina la que se comporta bien mal. Dios no va a juzgar a nadie. Es muy llamativo, nos convendría creer eso. Pero la realidad es que no, la Biblia nos dice que va a haber un juicio. ¿A quién no le gustaría que la Biblia dijera, puedes hacer lo que quieras una vez que ya aceptaste a Cristo? No importa si tomas, no importa si haces aquello, no importa. ¿A quién no le gustaría? Este tipo de cosas son las cosas que, entre comillas, muchas iglesias están enseñando. Son cosas que a ellos les conviene, pero no es lo que dice la palabra de Dios. En fin, Pedro nos está exhortando y lo hace con mucha seguridad. ¿Y por qué está Pedro tan seguro de lo que él cree tiene un fundamento sólido? Porque él puede decir y señalar, eso no es correcto y lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Ahorita estamos viviendo un tiempo de escepticismo, un tiempo de relativismo, donde intentan decirnos que no hay una verdad absoluta y por lo tanto la Biblia pues tiene verdad si tú lo ves desde una perspectiva, pero también no tiene la verdad. Entonces no apuntan a que existe una verdad, pero ¿cómo puede estar Pedro tan seguro de que lo que él dice tiene un fundamento sólido? ¿Qué es lo que nos dijo Pedro en este versículo? Pedro les dijo, porque lo que les estoy diciendo, lo que les estoy recordando, se encuentra en la palabra de Dios. Él está diciendo, este es mi fundamento. De aquí parto para decirles todo lo que les estoy diciendo. Y Pedro no dice aquí y no utiliza la palabra Biblia, y con eso no se está refiriendo a que Levítico y todos los libros específicamente hablen de la segunda venida, sino que Pedro está diciendo, quiero que recuerden lo que los profetas dijeron, quiero que recuerden lo que Jesús dijo, y quiero que recuerden lo que posteriormente los apóstoles dijeron. O sea, en un sentido general, Pedro está haciendo énfasis a la palabra de Dios. Pablo nos dice en Efesios 2:20 que nosotros debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y con esto nuevamente Pablo está haciendo referencia a la palabra de Dios en un sentido general. Nos está diciendo que en pocas palabras nosotros debemos tener un fundamento sólido, que nosotros debemos estar parados en la roca, en la palabra de Dios y poder decir con toda seguridad, eso está mal, eso está bien, aquello está mal, aquello está bien. ¿Por qué? Porque partimos de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Incluso Pedro, atrasito en el contexto, en el capítulo 1, nos va a decir que nosotros tenemos la palabra profética por excelencia. ¿Y a qué se refiere con eso? A la palabra de Dios. Entonces Pedro empieza a hacer un gran énfasis, está hablando de los maestros, y fíjense cómo empieza el argumento de Pedro, porque él empieza a atacar lo que los falsos maestros están diciendo, pero no desde su opinión, como la mayoría de ellos lo estaba haciendo, sino que parte de la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto. Iglesia, nosotros debemos saber que nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Yo les quiero compartir algo. Nosotros como iglesia, yo pertenezco a la iglesia Lluvia Tardía, y nosotros como iglesia formamos un lema. Y ese lema es, nosotros oramos Biblia, es decir, el contenido, en esencia, lo que dice la palabra. Nosotros cantamos Biblia y nosotros predicamos Biblia. E intentamos con eso permear todos los aspectos
del cristiano. ¿Y por qué hacer esto? ¿Por qué tanto esmero y esfuerzo en querer que el cristiano, tanta Biblia y etcétera, etcétera, si la letra mata y ese tipo de comentarios? ¿Por qué? Porque eso, el estar cimentados y permeados en la palabra de Dios, nos llevará a vivir una vida como la de Cristo. Y yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cómo vivió Cristo? No sé si puedan dar algunos ejemplos. ¿Cómo vivió Cristo? Piadosamente, ¿a alguien más? Obedeciendo, sirviendo. Una característica principal y primordial en Jesús, siendo el Hijo de Dios. ¿Cómo vivió Cristo? Poniendo el ejemplo, pero básicamente Cristo vivió en santidad, en perfección. Y si nosotros queremos llegar a la medida y estatura del varón perfecto, no lo va a lograr escuchando otras personas, escuchando X, Y opinión. Lo va a hacer únicamente a través de la palabra de Dios. Es que nosotros podremos llegar a vivir una vida como la de Cristo. Y si recuerdan, la tercera enseñanza del domingo pasado era precisamente eso: crecer en santidad. Se supone que nosotros como cristianos vamos un camino, por decirlo de esta manera, creciendo, en aumento. Es decir, que yo hoy debería ser más santo de lo que fui ayer. Y yo quiero preguntarte, ¿eres más santo de lo que fuiste ayer? ¿O eres más pecador de lo que fuiste ayer? Vivir como Cristo es vivir en santidad. Y alguien podría preguntar en este punto de la predicación, bueno, ¿y eso qué tiene que ver si estás hablando de la segunda venida? Bueno, lo que vamos a ver más adelante en el siguiente versículo, lo vamos a conectar con todo esto porque tiene mucho que ver. Y ya que creer en la segunda venida de Cristo tiene algunas implicaciones para nuestra vida, y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces vamos a ver el segundo recordatorio, pero para eso vamos a leer los siguientes pasajes, que sería del 3 al 7. En la Nueva Traducción Viviente dice así: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con aguas. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Y eso nos lleva al segundo recordatorio que quiero que tengamos en esta mañana. El primero, dijimos, es: recuerda que toda la Biblia habla de la segunda venida. Es decir, que la Biblia es nuestro fundamento para poder decir que Cristo va a regresar por nosotros. Y el segundo recordatorio y último que vamos a ver en esta mañana es: recuerda que debes permanecer fiel. Estas personas, acabamos de leer, que negaban la segunda venida de Cristo, por consecuencia, no encontraban sentido en vivir piadosamente. Es decir, si yo no creo que va a existir un juicio, si yo no creo que en un futuro alguien me va a juzgar por mis actos, entonces ¿para qué comportarme rectamente? ¿Para qué venir a la iglesia? Ese era el pensamiento de algunas personas que estaban enseñando estas falsas doctrinas. Entonces no encontraban sentido en tener una vida recta y agradable ante los ojos de Dios. Dice el versículo que estas personas se reían, se burlaban de la verdad. Y fíjense con qué palabra está utilizando aquí Pedro para referirse a lo que ya dijeron los profetas, los apóstoles, es decir, la palabra de Dios. Dice, se van a reír de lo que es la verdad absoluta, se van a reír de la verdad, se van a burlar.
y seguirán sus propios deseos. Y estas personas estaban equivocadas en dos formas: doctrinalmente, porque negaban la venida de Cristo, y eso los llevaba a errar en la práctica, que es el segundo aspecto en el que estaban equivocados. No solamente creían algo erróneo, sino que por consecuencia creer algo erróneo los llevaba a tener una vida llena de pecado, vivían en pecado. Y nosotros ahora podemos pensar, ellos sí estaban mal, pero nosotros no. Nosotros sí creemos en la segunda venida de Jesús. Pero la cuestión es, tu santidad, tu comportamiento, tu vida refleja que verdaderamente crees en la segunda venida. Porque Pedro está atacando a los falsos maestros y no dice, nada más no crean lo que dicen ellos. Hay un problema que surge de ese problema. Y es que ellos no solamente no creían lo que la palabra decía, vivían impíamente, vivían en pecado. Y nosotros a veces podemos llegar a pensar que porque creemos en la segunda venida de Cristo, no estamos mal. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos? El cristiano debe ser una persona integral, es decir, cree lo que la Biblia dice y se comporta como la Biblia dice que debe de comportarse. Y la triste realidad es que muchos cristianos están muy cerca de parecerse a estos falsos maestros. Y nadie está exento. Yo igual puedo estar muy susceptible a parecerme a esos falsos maestros. ¿Qué tanto nos comportamos como Cristo en nuestras casas? Una conclusión a la que llegábamos con todo esto de la pandemia es qué difícil es ser cristiano en casa. No sé si usted puede concordar conmigo o está en contra de esto, pero qué difícil es comportarse como Cristo con personas que te han conocido toda tu vida. ¿Cómo te comportas con tus padres? ¿Cómo te comportas con tus hijos? ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Cómo te comportas ahí en tu casa cuando estás solo, cuando nadie te ve? Los jóvenes cuando están en clases y tienen que hacer un examen, ¿qué tan honestos son? O los que trabajan. ¿Cómo nos comportamos? ¿Somos verdaderamente como Cristo? Y es importante que a estas alturas, mientras nosotros leemos y meditamos esta carta, porque ya estamos en el último capítulo de la última carta de Pedro, nos preguntemos, ¿cómo está mi vida espiritual? Porque ser cristiano no es nada más juntar información en nuestra cabeza. Es decir, no, yo ya me sé la doctrina de la creación, yo ya me sé la doctrina del hombre. Qué padre, qué bueno. Te animo a que sigas creciendo doctrinalmente, pero ¿y la práctica? El cristiano es una persona integral. Debemos preguntarnos, ¿cómo está mi vida espiritual? Y vivir como Cristo, dijimos, es vivir en santidad. Y la segunda venida de Cristo, o más bien creer en la segunda venida de Cristo, está muy ligado a nuestra vida espiritual. Estas personas se burlaban de aquellos cristianos que creían en la esperanza de que Cristo iba a regresar por nosotros, al igual que muchos de los que estamos aquí. Y hermanos, quiero serles demasiado sinceros. La gente se va a burlar de nosotros, la gente se va a burlar de nuestra fe, nos van a querer ridiculizar, nos van a querer hacer sentir, perdonen la palabra, pero como tontos que creen en cuentos de hadas. Qué absurdo que sigas creyendo que un día va a venir Dios de entre los cielos. ¿No estás chiflado tú? La gente nos va a querer ridiculizar, la gente se va a burlar de nosotros, se va a burlar de nuestra fe, nos va a cuestionar y nos va a decir, si verdaderamente Dios existiera, el mundo sería distinto. ¿Dónde está Dios? ¿Ya viste África? ¿Ya viste las guerras? ¿Ya viste aquello? Mucha gente, tanto como hace años con Noé, como en el tiempo en el que Pedro está escribiendo y como hoy día, se burlarán de nosotros, se burlarán de nuestra fe, nos van a querer pisotear, nos van a querer ridiculizar. Pero hermanos, recuerden que debes permanecer fiel.
recuerda que debes permanecer fiel, fiel a quien nos ha llamado. Debemos permanecer fiel en quien hemos creído. Es decir, si creemos en Dios, por consecuencia voy a creer todo lo que Él dice. Y si Él dijo que va a regresar, no sé ustedes, pero yo creo que Él va a regresar. Nosotros debemos creer todo lo que nuestro Señor dice. Y nosotros debemos ser fiel a nuestro Dios. Y cuando hablamos de serle fiel, nos referimos a que debemos serle fiel en todo. Fiel a Dios en todo. Pedro nos explicará también lo que sucederá con aquellos que se burlan y utilizará como ejemplo para ilustrar esta verdad a futuro con la historia de Noé y con unas pinceladas del Génesis. Pedro dice, hace mucho tiempo Dios hizo los cielos y lo hizo. ¿Cómo hizo los cielos, amados hermanos? ¿Cómo creó Dios las cosas? Por su palabra. Dice, Dios hizo los cielos por la orden de su palabra. Nuevamente aquí el énfasis. Y así como hizo emerger la tierra de las aguas, de la misma forma la destruyó a través de las aguas. Aquí haciendo nuevamente alusión a lo que sucedió en el diluvio. Y debemos pensar, nuevamente repito esto, debemos pensar y saber que Dios se toma muy en serio las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Él dice, Él lo va a hacer. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta. Él no va a mentir. Si Él dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y la palabra de Dios para Pedro tiene un gran peso precisamente por eso. Al final de esta sección, Pedro va a decir que por la misma palabra, es decir, con esa misma certeza y seguridad con que formó la tierra y luego la destruyó, asimismo un día dejará de existir por el juicio inminente de su segunda venida, del día del juicio, el día del Señor. Dios con su palabra formó la tierra. Dios con su palabra la destruyó a causa del pecado. Dios por su palabra nos creó a cada uno de nosotros. Dios por su palabra prometió que iba a regresar por nosotros, pero también por su palabra prometió que iba a haber un juicio inminente contra todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Y en esto radican dos perspectivas de la segunda venida de Cristo, porque hablar de la segunda venida de Cristo no solamente significa algo para el cristiano, sino que da dos perspectivas. Y para el que no tiene a Cristo, como acabo de mencionar, será el peor día de su existencia. Pero para el cristiano, ¿qué creen que será? El mejor día de su existencia, el mejor día de su vida. ¿Pueden imaginarlo? Ver a su Señor descendiendo de los cielos, entre las nubes. Será, amados hermanos, el mejor día de nuestra vida. Nos vamos a olvidar si nos dio el COVID, nos vamos a olvidar si tenía diabetes, se nos va a olvidar si tenía juanete, se nos va a olvidar todo, hermanos. Se nos va a olvidar todo y solamente vamos a poder apreciar a Cristo en toda su hermosura, en toda en toda su gloria. Será el mejor día de nuestras vidas. Y es por eso que el cristiano anhela que su Señor venga. Pero mientras su Señor viene, el cristiano no se queda con los brazos cruzados. No se queda conforme con una fe pequeña. El cristiano no se conforma con una pequeña relación con Dios. No se queda viendo cómo otros cristianos se involucran en el ministerio. Yo siempre he dicho que la vida del cristiano es una vida de constante cambio y crecimiento. No existe eso de, no, es que yo soy así y así me voy a morir. No es cierto. Bueno, el mundo cree eso, nosotros no. Perdóname, pero tienes que formar tu carácter como el de Cristo. Y si ayer fuiste santo, qué padre, hoy tienes que ser más santo. Y si ayer tu fe creció, hoy tiene que crecer el doble. La vida de un cristiano es una vida de constante cambio y crecimiento. Y cuando yo pienso en la segunda venida, pienso en que así como Dios se dirige hacia nosotros, nosotros nos dirigimos hacia Él, corremos hacia Él. Y en ese trayecto, lo que debemos hacer es simple y sencillamente perseverar.
perseverar en el camino, perseverar en la carrera, perseverar en la fe. Una palabra, clave en esta carta es precisamente eso, perseverar. Perseverar, no son carreritas de, oye brother, a ver cuántas horas oras tú. No, pues 5, no, pues yo te gano, oro 8. No se trata de eso, se trata de perseverar, se trata de ser sincero con Dios. Se trata de estar ahí cuando no tienes ganas, cuando no tienes fuerzas, incluso cuando has pecado, se trata de estar ahí, es perseverar. Y hermanos, nosotros debemos esperar con gozo, con fidelidad, con santidad, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso me lleva a mí a un corolario, una especie de conclusión que se forma a través de todo este sermón, y con esto termino. Recordemos que nuestro Señor prometió regresar y por lo tanto Él lo hará. Y mientras lo esperamos, seamos fieles a Él, aún en las cosas más mínimas. Amados hermanos, aún en las cosas más mínimas. Yo no sé si ustedes en sus casas, aparte de venir los domingos aquí, ustedes leen su palabra, oran, pero yo les propongo ese reto. 15, 20 minutos al día, agarre un capítulo de la palabra, ore, medite al Señor y diga, Padre, en verdad quiero saber más de ti, quiero conocerte más, quiero tener un encuentro personal contigo. Creo en tu segunda venida, pero ahora ayúdame a vivir como verdaderamente viviría alguien que cree en tu segunda venida. Hermanos, recuerda que debes permanecer fiel. Entonces, acompáñenme con una oración y con esto terminamos. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has permitido estar en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra, que es la verdad, aquello que nos rige, aquello en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, en Cristo. Sabemos que todo lo que tú has dicho, tú lo harás. Tú prometiste que enviarías a tu Hijo y lo hiciste. Tú prometiste y dijiste que Él vendría a liberarnos y Él murió en una cruz por nosotros. Tú prometiste que también regresarías. Y Señor, yo soy de una de esas personas que cree que tú pronto regresarás por nosotros. Pero mientras esperamos, que podamos correr hacia ti y que podamos entregarte una vida como verdaderamente a ti te agrada, como verdaderamente a ti te gusta. Que podamos vivir en santidad y fieles, perseverando hasta el final, por amor a ti, simplemente por eso, por amor a ti y por lo que ya hiciste por nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias Padre porque me permitiste a mí poder compartir de tu palabra y te ruego que podamos ponerla en práctica, por obra. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre bendito y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Señor me los bendiga, hermanos.